hora de iniciarse la grabación, que ya por cierto va a empezar, voy a hacer lo posible por poder darle admisión a las personas que vayan ingresándose, sobre todo tomando en cuenta la necesidad de reprogramar las invitaciones que tuvimos que estar haciendo durante el transcurso de la mañana. Así que, pues, como les comentaba, el tema de neumonía adquirida en la comunidad es no solo muy frecuente, sino muy importante y es algo que deben tener siempre presente. Independientemente del área al cual ustedes van a dirigir su práctica profesional en el futuro, independientemente si van a ser cirujanos, ginecobstetras, pediatras, lo que fuera, siempre tienen que estar atentos ante la posibilidad de que un paciente que estén tratando o que pues sea conocido de ustedes pueda desarrollar esto, sobre todo con ciertos factores de riesgo que vamos a ir platicando a través de la plática de hoy. Eh, Cuando hablamos de neumonías adquiridas en la comunidad o neumonías del adulto, hay varias denominaciones distintas. La típica neumonía adquirida en la comunidad es aquella que se adquiere precisamente en el contexto de la vida cotidiana en donde uno se desenvuelve, o sea, en su comunidad o en su vivienda. Es aquella que no tiene relación directa con ninguno de los servicios de salud, hospitales, centros de salud, puestos de salud, entidades que se dedican a efectuar procedimientos de tratamiento o diagnóstico, sino que más bien pues, se desarrolla fuera de esos entornos. Cuando hablamos de neumonías adquiridas dentro del hospital, por lo general, pues es algo que el paciente puede adquirir no de manera inmediata, sino por lo menos unas 48 a 72 horas después de haber ingresado al hospital. Luego está la neumonía asociada al uso de ventiladores. Obviamente esto es importante porque los microorganismos que van siendo frecuentes en cada una de estas presentaciones pueden ser diferentes y sobre todo desarrollar resistencia a muchos de los antibióticos que habitualmente utilizamos. Y la última definición es la neumonía que se está asociada a los cuidados a los servicios de cuidados de la salud. Aquí podríamos incluir a los pacientes que viven en casas de retiro o pacientes que viven en asilos, en sanatorios, no necesariamente en hospitales, sino en lugares donde pues se les está cuidando o cuando tienen algún problema crónico de salud que no va a ser fácilmente resuelto, pero que hace que por sus condiciones tengan pues algunas particularidades de riesgo de presentar neumonía. ¿Qué factores de riesgo tenemos cuando hablamos de neumonías producidas por patógenos resistentes? Aquí deben recordar lo siguiente. Cuando un paciente tiene neumonía de la comunidad, el microorganismo más frecuente es Streptococcus pneumoniae, es el neumococo. Por eso, como vamos a ver al final, dentro de las medidas de prevención que tenemos que adoptar o sugerirle a los pacientes, está siempre la inmunización contra neumococo, además de las inmunizaciones contra virus, como el virus de la influenza y ahora el virus del COVID, o el coronavirus, SARS-CoV-2. Pero los pacientes, además de este microorganismo, pues pueden también tener infección pulmonar por otras bacterias. Pueden haber pacientes que tengan Moraxella catarrhalis, puede ser que el paciente tenga Haemophilus influenza, que tenga Klebsiella, que tenga otros microorganismos que habitualmente no se van a desarrollar o no se van a adquirir con facilidad en la comunidad, pero que bajo ciertas condiciones pueden hacerse más frecuentes. Por ejemplo, si un paciente ha estado hospitalizado 2 o más días en los 3 meses anteriores, eso ya me debería hacer pensar a mí que el paciente, aunque se presente desde la comunidad, tenga un germen, un microorganismo que sea resistente al tratamiento habitual de las neumonías comunitarias. Si ha utilizado antibióticos por cualquiera de las razones que pueda tener indicación en los últimos 3 meses, también debe hacerme pensar que mi espectro de acción de antimicrobianos que voy a utilizar debe ser distinto. Si el paciente presenta algún tipo de inmunodepresión, como VIH o tiene alguna enfermedad autoinmune y está tomando esteroides, pues también es un factor de riesgo para bacterias gram negativas.
o para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Aquellas situaciones que alteran los mecanismos de defensa natural de los pacientes también son factores de riesgo que pueden influir en que se aumente la presentación de estos microorganismos, como por ejemplo un paciente que está postrado, un paciente que está en cama, que no es ambulatorio, sus mecanismos de manejo de secreciones, por ejemplo, va a ser un poquito más complicado. Si están alimentados por sonda, la sonda nasogástrica o una sonda de gastrostomía también tiende a alterar la flora bacteriana normal de las vías respiratorias, y esto pues también constituye un riesgo para este tipo de microorganismos. Cuando se suprime crónicamente la secreción de ácido gástrico en pacientes que están utilizando también crónicamente medicamentos como los inhibidores de bomba de protones. O sea, tampoco es que sean inocuos y que puedan el paciente tomar indefinidamente este tipo de medicamentos, porque altera mucho la flora bacteriana normal de los pacientes, así que hay que tener cuidado con esto. Los pacientes que padecen de EPOC grave o bronquiectasis también tienden a tener con más frecuencia infecciones por bacterias gram negativas. Cuando hablamos ya de factores de riesgo para que los pacientes presenten una neumonía que llamamos nosocomial por Staphylococcus aureus meticilino resistente, los factores de riesgo son muy similares, que han tenido una hospitalización en los últimos 3 meses antes de consultar, por lo menos 2 días o más de hospitalización, el uso de antibióticos, el tratamiento con hemodiálisis crónicamente, sobre todo si la última sesión de hemodiálisis fue en un ambiente asociado a servicios de salud en los 30 días previos a presentarse con la complicación. Colonización previa documentada por Staphylococcus aureus meticilino resistente, si han tenido, no sé, algún catéter que se colonizó, se infectó, si tienen insuficiencia cardíaca, o también el hecho de suprimir crónicamente la secreción de ácido gástrico con los famosos inhibidores de bomba de protones, puede ser un factor que constituya riesgo aumentado de tener neumonías nosocomiales por Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿En qué casos los Staphylococcus aureus meticilino resistentes pueden presentarse en pacientes con neumonías adquiridas efectivamente en la comunidad? Cuando los pacientes ya tienen enfermedad previa, sobre todo con presencia de patrones o infiltrados cavernosos o necrosis extensa en áreas de su parénquima pulmonar, si tienen hemoptisis abundante, neutropenia, si padecen de influenza concurrentemente, o sea, la influenza puede debilitarlos tanto en su sistema inmunológico que sea un factor de riesgo para adquirir este tipo de infección. Si un paciente ha estado anteriormente sano en apariencia y presenta una neumonía muy severa, podríamos también considerar que el paciente esté cursando con una neumonía por Staphylococcus aureus meticilino resistente, o si aparece en meses de verano. Eso también podría ser un factor que sugiera que el paciente tenga más riesgo de tener este microorganismo como causante de su neumonía. La verdad es que no es tan sencillo, no es tan fácil que un paciente adquiera neumonía así por así. Debe haber alguna situación que altere sus mecanismos de defensa natural y que permita lo que estábamos comentando acá. Primero, que exista una mayor proliferación de microorganismos en los alvéolos y una respuesta inflamatoria del hospedero. Cuando el paciente tiene alguna situación como broncoaspiración desde la orofaringe, o si ha tenido un politraumatismo y hay propagación de gérmenes por vía hematógena o por extensión directa por el trauma que pueda haber, también esto contribuye a que el paciente desarrolle neumonía. Cuando se han alterado los factores mecánicos de defensa, sobre todo acá, los procesos de intubación o traqueostomía, colocación de traqueostomía para pacientes que están ventilados crónicamente. Esto podría ser un factor que altere esos mecanismos de defensa natural. Pero también, por ejemplo, en pacientes que tienen una broncoaspiración de cuerpos extraños, eso de alguna forma también altera estos mecanismos de defensa mecánicos. La alteración de las barreras inmunológicas, que incluyen los macrófagos alveolares, las mediadores de inflamación, la acción de los neutrófilos y la presencia de secreciones purulentas, favorecen que los microorganismos se puedan desarrollar de forma más eficiente, digamos, y con mayor capacidad de provocar infección.
Y al final de cuentas, pues esto conlleva a una alteración de la membrana alveolo capilar con invasión de microorganismos, con daño tisular y con la posterior generación de un síndrome de distrés respiratorio del adulto. La flora bacteriana normal, de alguna manera, no solo a nivel de vía respiratoria, sino incluso intestinal, favorece que el paciente tenga una mayor capacidad de respuesta inmunológica contra este tipo de invasores. Sin embargo, mecanismos o medicamentos como por ejemplo los que mencionábamos de inhibidores de bomba de protones, los esteroides que se utilizan crónicamente, antibióticos que se usen con frecuencia para otras indicaciones pueden alterar esta flora bacteriana y permitir que el paciente desarrolle neumonía con más frecuencia o con más celeridad. Desde el punto de vista de histopatología, hay 4 etapas, como ustedes recordarán. La primera es la fase inicial, una fase hematosa con congestión, en la cual hay reclutamiento de células inflamatorias. Todavía no hay tanto obstrucción del alveolo y afección de la función del mismo en cuanto a intercambio gaseoso. Luego viene la fase de hepatización roja y posteriormente la hepatización gris, y aquí mencionan como hepatización amarilla, pero básicamente lo que constituye o lo que quiero presentarles acá es que independientemente del microorganismo que tengamos como causante, vamos a tener una serie de etapas que van a ir produciendo no solo los síntomas del paciente, sino también al final la posible resolución, ya sea porque el paciente mejore su condición y resuelva sanándose pues de la neumonía, o que al final pues evolucione de forma negativa y el paciente fallezca, porque también pueden fallecer, independientemente de lo que uno haga. Si el tratamiento está bien establecido y el diagnóstico es adecuado y el manejo es correcto, de todos modos los pacientes pueden tener una evolución no satisfactoria, eso hay que saberlo. Dentro de las causas microbianas de neumonía extrahospitalaria, de acuerdo al lugar donde los pacientes han sido o han estado atendidos, así podemos ir viendo los diferentes gérmenes que pueden producir estos problemas. Como les habían comentado, siempre el Streptococcus pneumoniae es el microorganismo más frecuente como causa de neumonía bacteriana en adultos en el mundo. Pero otros microorganismos como Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, Chlamydophila pneumoniae, en orden diferente de acuerdo al contexto donde se está evaluando, pues también son microorganismos que hay que considerar, sobre todo en el momento inicial del tratamiento. Aún en área de intensivo, como pueden darse cuenta acá, el Streptococcus pneumoniae sigue siendo una causa importante de infecciones, pero acá ya vemos que se hacen más frecuentes microorganismos gram negativos, Legionella, Staphylococcus aureus, sobre todo meticilino resistente, y los virus respiratorios siempre van quedando en último lugar. Esto cambia en la actualidad con la presentación de la pandemia del COVID, que ha hecho pues que sea una causa mucho más frecuente en la actualidad de neumonías o de infiltrados neumónicos de origen viral, pero fuera del contexto actual de la pandemia, cuando hablamos específicamente de procesos infecciosos asociados a bacterias, pues el Streptococcus pneumoniae, es el más frecuente como causa de neumonía bacteriana. Las estadísticas en Guatemala son un poco problemáticas, pero la verdad es que de lo que tenemos recopilado, por lo menos en el Hospital Roosevelt, las neumonías causan o están asociadas más o menos a un proceso de complicaciones en pacientes que ingresan por otras causas, complican más o menos a un 10 a 15%, dependiendo del servicio donde se esté tratando al paciente. Puede ser que ingresó por, no sé, una fractura y al final se complica con una neumonía y eso lo lleva a intensivo, por ejemplo. Constituye más o menos entre la tercera y cuarta causa de consulta a las emergencias y también la tercera o cuarta causa de diagnóstico más frecuente en áreas de hospitalización. Entonces es una condición muy frecuente y en pacientes que están en áreas críticas, pues yo diría que casi que no hay paciente que no curse con neumonía ahí, porque eventualmente van a tener este proceso como una complicación de lo que en primer lugar los llevó a ingresar al área crítica, al área intensiva.
Entonces es muy, muy frecuente que los pacientes en esos servicios se puedan complicar con un proceso neumónico. En Estados Unidos se cuenta con el dato de alrededor de 5 millones de casos de neumonías al año, constituyéndose en la octava causa de muerte, y la mayoría de casos se manejan de forma ambulatoria, el 80%. La mortalidad global por neumonía en el mundo está alrededor de 5%, pero ese dato puede variar de acuerdo al contexto del paciente, entre un 12 y hasta un 40%, si son pacientes con factores de riesgo, si tienen necesidad de ingresar al hospital y sobre todo si al final de cuentas se llevan al área de intensivo. O sea, si necesitan hospitalizarse en área intensivo, la mortalidad puede incrementarse hasta un 50-60% incluso. Y constituyen la principal causa de muerte infecciosa en pacientes mayores de 65 años. Dentro de los factores que pueden ayudarnos a definir la posible causa de la neumonía en pacientes que tienen su proceso infeccioso fuera del hospital, o sea, una neumonía de la comunidad, hay factores como, por ejemplo, el alcoholismo, en los cuales, pues, aquí es Staphylococcus pneumoniae, el primero, no Staphylococcus pneumoniae, sino Staphylococcus pneumoniae, pero también los anaerobios de la boca, la Klebsiella pneumoniae, son bacterias que con alguna frecuencia mayor presentan o producen neumonía en pacientes con antecedente de alcoholismo crónico, en pacientes que padecen de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tabaquismo, del Haemophilus influenza, la presencia de pseudomonas por colonización previa también, la legionela, Streptococcus pneumoniae, son microorganismos que hay que tomar en cuenta en el momento de considerar tratamiento antibiótico para estas exacerbaciones o procesos neumónicos. Cuando hay un daño estructural al parénquima pulmonar, y sobre todo si es un daño crónico, considerar que puedan tener Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus, Burkholderia también puede ser. Si el paciente es anciano o padece de demencia, si ha tenido antecedentes de problemas de tipo de enfermedad cerebrovascular con alteración de los mecanismos de defensa normal de la deglución o de la tos, pues estos pacientes pueden tener también con más frecuencia neumonías por anaerobios del área de la orofaringe, por bacterias entéricas gram negativas también. Si el paciente se complica con un absceso pulmonar, considerar siempre la posibilidad de Staphylococcus aureus meticilino resistente o que tenga gérmenes anaerobios de la boca o aerobios de la boca también. Y la presencia de hongos o Mycobacteria tuberculosis también. Tuberculosis también podría ser una causa de abscesos pulmonares o bacterias atípicas. Histoplasma capsulatum, acá lo mencionan pues porque esto es para Estados Unidos, pero histoplasma es endémico en Guatemala y hay algunas regiones del país donde se presenta con más frecuencia, por ejemplo en áreas de Oriente, donde hay mucho calor, cuevas, y el calor es muy, muy seco, o sea, no hay suficiente porcentaje de humedad, tiende a ser un poquito más frecuente la presencia de histoplasma como causa de neumonía también. Esto del hantavirus no es muy frecuente en Guatemala, en otras latitudes sí podría serlo, pero depende pues si el paciente de repente ha estado expuesto a algún viaje o alguna situación de visita a alguno de estos lugares donde pueda ser endémico, hay que tomarlo en cuenta. En la actualidad, los virus, como habíamos mencionado, también con virus de la influenza puede ser causa de neumonía, pero es importante la relación que hay entre la influenza como tal y el riesgo incrementado de que como complicación presente neumonía bacteriana por Streptococcus pneumoniae o por Staphylococcus aureus. Entonces, por eso también cobra relevancia la inmunización contra la influenza. Pero en la actualidad resulta que también la infección por coronavirus, por SARS-CoV-2, puede llevar al paciente a tener también sobreinfección bacteriana a nivel pulmonar y una neumonía bacteriana. De acuerdo a esta situación, entonces vamos pensando en otros factores. Por ejemplo, exposición a aves con frecuencia, que esté producida la neumonía por Chlamydia psittaci, exposición a granjas donde se crían conejos, Francisella tularensis, turalemia que le llamamos, o también que está expuesto a ovejas, cabras o a gatas parturientas, Coxiella burnetii es una causa frecuente de neumonía en este tipo de exposición. O sea, dentro de la investigación epidemiológica de los pacientes en sus antecedentes, siempre hay que preguntar si existe alguno de estos factores para ir como encontrando la causa desde el punto de vista epidemiológico más frecuente, porque muchas veces no podemos esperar
a los resultados de los cultivos para definir o decidir iniciar tratamiento antibiótico. De hecho, el tratamiento hay que iniciarlo muchas veces de forma empírica, solo con los datos epidemiológicos y la clínica. La clínica característica de neumonía en adultos incluye presentación con fiebre, que puede haber escalofríos o no, pero con fiebre generalmente, taquicardia, sudoración, que puede ser nocturna o diurna, tos productiva de esputo. Por lo general es un esputo pues purulento, ya sea amarillento, verdoso o incluso grisáceo. Puede haber hemoptisis y en estos casos lo que debemos considerar es que el paciente pueda tener Staphylococcus aureus como causa de la neumonía. Y desde el punto de vista clínico, de examen físico, vamos a encontrar datos de consolidación con pues matidez, pectoralidad diáfana, aumento de la transmisión de los sonidos. Si hay como complicación de la neumonía un proceso de derrame pleural y es consecuencia de la neumonía, a ese derrame pues le vamos a considerar un derrame paraneumónico. Y hay que definir también si es un derrame complicado o no complicado para definir si conviene o no, además de la antibiótico-terapia, colocar un tubo intercostal para ayudar al paciente a mejorar más rápido de su condición. Pero dentro de los datos de derrame pleural, pues también va a haber o puede haber matidez, pero la diferencia acá es que la transmisión de los sonidos se va a ver reducida. Entonces el paciente va a tener matidez, puede tener algo de egofonía, o también si el derrame es muy grande, puede haber datos de desplazamiento de las estructuras hacia el lado contralateral. Los pacientes, y sobre todo en pacientes que son ancianitos o tienen algún factor como diabetes, muchas veces los síntomas no necesariamente van a ser pulmonares. Con alguna frecuencia pueden tener síntomas extrapulmonares y sobre todo digestivos. También pueden haber mialgias, artralgias, algunas veces puede haber ictericia y no necesariamente porque haya problema a nivel hepático, sino porque se incrementa la tasa de producción de bilirrubina no conjugada y el paciente pues luce ictérico. Hasta un 5 o 10% de los pacientes con neumonías bacterianas por neumococo pueden tener ese dato clínico, ictericia. Puede haber taquipnea, uso de músculos accesorios, sobre todo si la oxigenación se ve comprometida. También pueden haber complicaciones cardíacas en un 15 a 20% de los casos. Los pacientes desarrollan insuficiencia relativamente aguda cardíaca. Y pacientes ancianos, algo que nos debe de preocupar es cuando dejan de comer o cuando los miran muy decaídos. ¿Por qué? Porque estos pacientes no presentan con frecuencia lo que estamos acostumbrados a evaluar en estos pacientes, como ya lo platicamos, con fiebre y taquicardia y pues que tengan tos. De hecho, estos pacientes con mucha frecuencia, el único dato que llama la atención es que pues ya no quieren hablar, están muy decaídos, no quieren comer. Entonces, siempre que los pacientes ancianitos presenten esos síntomas, deben descartar la presencia de algún proceso infeccioso. Y dentro de las causas más frecuentes en ese contexto están las vías respiratorias, las vías urinarias y el tracto gastrointestinal. Así que, por favor, tengan en cuenta esto. Y pues los pacientes, si no evolucionan de forma adecuada, si no se tratan oportunamente, pueden desarrollar cuadros graves en los cuales vamos a ver una falla ventilatoria importante que requiere asistencia ventilatoria y cuadros de sepsis o choque séptico derivados de la misma infección que no se ha tratado o no ha respondido de forma correcta. ¿Cómo hago el diagnóstico? Pues evidentemente clínico. Cuando un paciente se presenta a la consulta con tos, expectoración purulenta, fiebre, escalofríos, y al examen físico le encuentro con estertores, no está oxigenando bien, le tomo una placa de tórax y una radiografía y veo un patrón consolidado, pues prácticamente estoy confirmando mi diagnóstico en ese momento y pues debo apoyarme no solo en la clínica, sino en la radiología. Sin embargo, algunos pacientes pueden tener síntomas parecidos y no necesariamente tener un cuadro infeccioso pulmonar. Puede ser que tengan una embolia pulmonar, puede ser que tengan una infección por otro microorganismo, no necesariamente una bacteria, puede ser tuberculosis, puede ser un hongo, puede ser histoplasma. El diagnóstico diferencial lo tengo que establecer también con las diferentes causas de infección pulmonar que puedan tener. La radiografía me sirve para confirmar mi sospecha clínica, evaluando precisamente la presencia de un patrón radiológico que
confluya o que coincida, mejor dicho, con lo que clínicamente yo estoy encontrando. Sin embargo, la ausencia de un patrón radiológico evidente no descarta que un paciente pueda tener neumonía, sobre todo en pacientes con inmunosupresión por otras causas, como por el VIH que ya mencionábamos, por toma crónica de esteroides, por cualquier razón. Eso podría hacer que se altere lo que uno radiológicamente podría encontrar con más frecuencia. Siempre es importante, aunque no es indispensable para iniciar el tratamiento antibiótico, buscar el diagnóstico etiológico. O sea, yo tengo que procurar aislar al microorganismo. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, con un Gram de esputo, si se puede, incluso, pues, si hay mucha duda y el paciente no está evolucionando bien, considerar hacer un cultivo de esputo. O si está ventilado y tiene un tubo orotraqueal, pues hacer un Gram y cultivo del aspirado orotraqueal. Pero tengo que buscar de alguna forma documentar cuál es el microorganismo que está afectando a mi paciente. Si el paciente está consciente y puede darme una muestra de esputo, tengo que evaluar la calidad del mismo, encontrando una gran cantidad de neutrófilos por campo con pocas células epiteliales. Y además, en la tinción de Gram debe prevalecer un solo germen y no debe de haber pues mucho o múltiples, porque si no, lo que puedo considerar es que lo que me está dando mi paciente ahí en la muestra de esputo realmente es material de la orofaringe, o sea, una cuestión microbiana que no me puede o no me oriente necesariamente al tratamiento más conveniente para el paciente. Hemocultivos, los hemocultivos desafortunadamente no son muy buenos para lograr determinar precisamente el diagnóstico etiológico. No son muy útiles, solamente entre un 5 y 10% de los pacientes con neumonía se logra aislar en un cultivo el germen que está produciendo la infección, pero si el paciente está con periodos de bacteremia, justo antes de que, cuando está empezando la bacteremia, es decir, cuando la temperatura empieza a subir, empieza a tener escalofríos, ahí es el momento ideal para hacer hemocultivos. Idealmente, si no he encontrado el microorganismo y sobre todo si no va bien mi paciente, pues procurar hacerlo en ambos brazos para incrementar la posibilidad de tener el microorganismo aislado. También puedo recurrir a determinación de otras pruebas de diagnóstico como antígenos en orina, sobre todo para legionela neumófila, neumococo. También podría hacer pruebas de reacción en cadena de polimerasa, sobre todo para ver si el paciente tiene una infección viral, legionela, micoplasma pneumonia, clamidiófila pneumonia. Serología, cuando yo logro documentar un incremento, por lo menos en 4 veces por arriba del nivel normal del anticuerpo IgM específico para una bacteria en particular, pues ya puedo confirmar que esa fue la causa de la neumonía. Y la determinación de biomarcadores, en los cuales, pues como todos recordaremos, la proteína C reactiva es un marcador de inflamación, es un reactante de fase aguda, que su elevación pues puede sugerir o confirmar la presencia de un proceso infeccioso bacteriano, y la procalcitonina, cuya utilidad principal tiene que ver con el riesgo de que mi paciente pueda evolucionar hacia un proceso séptico, un choque séptico. Si está muy elevada, pues eso me puede sugerir que tiene más riesgo de complicarse de esa forma. Para el tratamiento, tal vez una de las principales situaciones que tengo que enfrentar en el hospital o en una emergencia es definir si el paciente se tiene que quedar ingresado o no. Y hay varias formas de determinar la posibilidad o el riesgo que tiene el paciente de complicarse, y de esa forma ayudarme a definir si lo dejo ingresado o no lo dejo ingresado. Sobre todo estas score de riesgo, ¿no? Vamos a hablar del CUR 65. Es muy práctico, se puede hacer rápido, y si el paciente tiene uno o más de estas situaciones, pues lo mejor es dejarlo ingresado. Si el paciente presenta confusión, si tiene una urea mayor de 7 milimoles por litro, si tiene una frecuencia cardíaca mayor de 30, que eso corresponde aquí a la R, si tiene una presión arterial menor de 90 sobre 60, o si tiene 65 años o más, cualquiera de estos debe obligarme a mí a dejar a mi paciente hospitalizado para manejo intrahospitalario inicial, y de acuerdo a su evolución definir si ya puedo enviarlo a casa de forma ambulatoria. Si no tiene nada de esto y no parece tener ninguna otra complicación, pues yo lo puedo manejar ambulatoriamente.
¿Qué factores, además de los que platicamos, pueden sugerir que el paciente se va a deteriorar rápidamente en un cuadro de neumonía adquirida en la comunidad? Si en la radiografía de tórax veo que hay patrones multilobulares, si tiene ya de ingreso una hipoxemia severa o grave, si tiene acidosis grave, bueno, en su gasometría arterial, si hay confusión, si hay un incremento importante de la frecuencia respiratoria, si hay hipoalbuminemia, neutropenia, trombocitopenia o alteraciones electrolíticas, sobre todo hiponatremia, esto es un factor de riesgo, un marcador de riesgo de evolución complicada que ha ido ganando pues, campo recientemente, o si el paciente ya de por sí está hipoglucémico. Si tiene cualquiera de estos factores, pues lo más prudente es dejarlo ingresado para manejo inicial intrahospitalario. De acuerdo al cuadro clínico y a todo lo que hemos estado platicando, así voy a definir qué tratamiento antibiótico debo utilizar o cuál quiero utilizar. Si el paciente va a ser manejado de forma ambulatoria y había estado previamente sano y no ha recibido antibióticos en los últimos 3 meses, entonces podría utilizarse una opción de macrólido o doxiciclina. Esto sería, digamos, bastante útil porque la ventaja que tiene es que se puede administrar por vía oral, no requiere tratamiento parenteral, o sea, no se debe inyectar, y el paciente, pues, si no tiene ninguna de estas condiciones que hemos platicado, podría manejarse ambulatoriamente con estos medicamentos. Sin embargo, si tiene algún otro problema adicional, pero lo voy a manejar ambulatoriamente, o si ha recibido antibiótico terapia en los últimos 3 meses, yo debería de utilizar un esquema más amplio de tratamiento. Por ejemplo, acá con la combinación de una fluoroquinolona de espectro respiratorio principalmente, como la moxifloxacina. La levofloxacina, digamos, precaución con ella porque no, con mucha facilidad los pacientes desarrollan resistencia. Así que si voy a usar una fluoroquinolona, tal vez la moxifloxacina tenga una ventaja en ese sentido. O utilizar la combinación de una beta-lactámico de acción extendida, sobre todo en combinación con clavulanato, por ejemplo, si es amoxicilina, o utilizar una cefalosporina de tercera generación, además del macrólido. Esta es la opción inicial que tendemos a preferir en pacientes que tienen precisamente algún factor adicional de riesgo. Como decía acá, si había utilizado antibióticos en los últimos 3 meses o si padece diabetes mellitus o tiene alguna enfermedad inmunológica, alguna inmunosupresión por alguna causa, este sería el que yo escogería. Donde se pueda documentar un nivel alto de resistencia ya comunitaria a neumococos, a macrólidos, pues tendríamos que considerar alguno de estos otros esquemas que estamos platicando. Si los pacientes se van a quedar hospitalizados, pero no requieren área crítica, no requieren intensivo, pues también se puede utilizar la combinación de una fluoroquinolona, sobre todo moxifloxacina, ya sea por vía oral o intravenosa, o utilizar la combinación del beta-lactámico y el macrólido. ¿Qué tengo que esperar? Bueno, mi paciente debe empezar ya a dar datos de mejoría en unas 48 horas. La fiebre tiene que empezarse a controlar, el paciente se tiene que sentir mejor, los blancos tienen que bajar. O sea, debo ya documentar que hay mejoría. Y si en 48 horas no veo esa mejoría esperada, entonces sí debo considerar cambiar el esquema o ampliar el espectro de acción. Si el paciente va para intensivo, entonces sí de plano tengo que darle el beta-lactámico, una cefalosporina de tercera generación, además de el macrólido o la fluoroquinolona desde el ingreso al intensivo. Si yo considerase que el paciente tiene riesgo de infección por pseudomonas, debo utilizar una beta-lactámico con acción específica contra pseudomonas, como la piperacillinata azobactam, pero idealmente en combinación con un aminoglucósido por lo menos los primeros 5 días. O si no, pues algún otro carbapenémico, como el meropenem, por ejemplo, además de la fluoroquinolona. Si considero que existe el riesgo por sus características de que tenga una infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, podría utilizar vancomicina o linezolid desde un inicio, además de clindamicina, que sí tiene algún espectro contra microorganismos de este tipo. Y para finalizar, pues solamente y no por eso menos importante, realmente todo es importante.
Medidas adyuvantes, además del el tratamiento antibiótico, el manejo de líquidos, electrolitos, el manejo sintomático de mi paciente, yo tengo que promover en él que sus mecanismos de defensa natural se reactiven. Entonces tengo que involucrar el manejo de mis pacientes a terapia respiratoria. Les tengo que nebulizar, los tengo que ayudar a movilizar sus flemas, hacer drenaje postural, hacer terapia vibratoria, también mejorar su estado nutricional general, vigilar y monitorear los síntomas y el estado clínico de mi paciente en cuanto a oxigenación y riesgo de que evolucione a falla ventilatoria, estar atento a las posibles complicaciones que puedan haber, sobre todo a complicaciones derivadas de invasión, o sea, de que la infección se convierta en un cuadro séptico o choque séptico. También complicaciones de tipo renal, complicaciones cardíacas, cualquier situación que pueda derivar en que mi paciente no evolucione de forma satisfactoria. El pronóstico en general depende también del contexto inicial de mi paciente. Si es un paciente joven, sin complicaciones, lo más seguro es que se va a resolver con un tratamiento adecuado y no va a quedar ninguna secuela. Pero si el paciente ya es mayor de 65, tiene enfermedades concomitantes, tiene un estado nutricional inadecuado, si ya tiene un daño renal previo preestablecido. Entonces, todas esas situaciones pueden complicar el pronóstico de mi paciente e incrementar no solo la muerte o la posibilidad de mortalidad, sino también de otras secuelas que puedan quedarse. Y como platicábamos también hace un rato, la profilaxis. Cuando hablamos de profilaxis, aquí nos referimos específicamente a las inmunizaciones. Todo adulto debe estar inmunizado contra neumococo, contra influenza de forma anual y contra coronavirus, que no sabemos aún si va a ser una sola dosis o cada cuánto va a tener que tener sus refuerzos posteriores, pero también vamos a tener que estar recomendando, sobre todo si el paciente tiene factores de riesgo, que se inmunice de acuerdo a los esquemas recomendados. Con esto doy por concluida la plática para el día de hoy y pues como siempre dejamos un espacio para sus comentarios o preguntas, doctores y doctoras.